Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a un nuevo programa del ciclo de conferencias digitales. Hoy tenemos una entrevista con un invitado de excepción, el profesor Óscar Santos, que es director de la Cátedra de Mercadotecnia de la Universidad Cristina de Honduras, quien nos va a dar los secretos para que los clientes que han llegado a su empresa regresen. Todo esto y mucho más en la entrevista de hoy. ¡Comenzamos! Profesor Óscar Santos, director de la Cátedra de Mercadotecnia de la Universidad Cristina de Honduras. Un privilegio poder tenerle con nosotras y nosotros en este espacio. Una vez más, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a usted, Dani. Y gracias a todos aquellos emprendedores que nos continúan siguiendo nuestro material a través de cada una de las conferencias que se brinda para el plan de la digitalización de MIPYMES. Es un gusto. Gracias por invitarnos. Usted es una referencia internacional en mercadotecnia en general y en retención en particular. Usted es un experto y para nosotros es un honor poder hacerles unas preguntas que nos ayuden a entender mejor el rol de la retención y la comunicación, los canales que hemos de usar para retener a los clientes. Empiezo con una pregunta relacionada con un estudio que ha salido recientemente en la revista americana Inc., que concluye que solamente un 10% de las micro y pequeñas empresas de todos los sectores, comercio, servicio, turismo, industria, implementan estrategias de retención de clientes. Un 10%. El foco de esas empresas es adquirir nuevos clientes. Solamente. Lo de retenerlos. ¿Por qué, profesor Santos? ¿Por qué la retención no está en la cabeza de las pequeñas empresas? Bueno, primero creo que uno de los principios es la confianza. Digamos que valorar mucho la confianza. O sea, cuando creemos que nosotros ya tenemos a un cliente o que el cliente ya nos compró por primera vez, pues pensamos que el cliente ya es nuestro, ¿no? Y que ya nos compró el producto y pareciera que ese es el lógico o la lógica de poder vender una sola vez y nada más. Y no es así. Yo creo que debemos de quitar ese tabú de la superconfianza y creer que aunque ya le vendimos una vez, podemos sacarle provecho, no solamente en el producto que ya vendimos, sino en otras que podamos tener en nuestra disponibilidad o incluso poderle brindar un servicio póstume. ¿Para qué? Para que él mismo nos pueda sugerir su familia, sus amigos, sus vecinos y podamos alcanzar un poco más del pastel del mercado que está disponible para nosotros. Ese es el número uno. Otro principio, Dani, que podría considerar oportuno mencionar es cultural. Normalmente las empresas incluso confunden el marketing con las ventas. Consideran que la mercadotecnia solo es vender y vender. Un estudio recientemente que hizo una de las carreras nuestras acá en San Pedro Sula detectó que los alumnos que vienen de pre-básica, cuando hablan de mercadotecnia, dice, es que yo no quiero ser vendedor. Entonces, mercadotecnia no solamente es vender, es estrategia, no solo de vender. Entonces, cuando tenemos un negocio, en muchas de las ocasiones consideramos que nuestros esfuerzos deben de estar enfocados y basados única y exclusivamente en la venta. Y por eso nos interesamos en captar más nuevos clientes, y nuevo cliente, y nuevo cliente. Y llevamos al costo máximo de la inversión en esto, porque le invertimos y le apostamos a tener más clientes, nuevo mercado, nuevo nicho de mercado, etcétera, etcétera. Y al final estamos haciendo un esfuerzo enorme en querer captar nuevos clientes cuando ya tenemos un pastel que perfectamente lo podríamos aprovechar. Qué bueno lo que ha dicho, porque hay muchas definiciones de marketing, ¿verdad? De hecho, pongamos algunas en pantallas ahora, pongamos algunas de las definiciones de marketing. El marketing lo es todo y todo es marketing. De Regis Maquina, uno de los especialistas en marketing más influyentes. Marketing es hacer que alguien que necesita algo te conozca, se fíe de ti y le gustes. De John Hans, autor de Duct Tape Marketing, un libro líder en ventas sobre marketing. Y marketing es el arte de explorar, crear y dar valor para satisfacer la necesidad de tu público objetivo.
Y esto lo dijo el doctor Philip Kotler, un profesor universitario de los Estados Unidos considerado el padre del marketing moderno. Muy bien. El marketing no solamente es vender, como usted bien ha comentado, ¿no? El marketing es mucho más, pero la percepción al final acaba siendo realidad. Ojalá desmontemos estos mitos, ¿no? Cuando en la entrevista de hoy también precisamente tenemos este reto, ¿no? De la confianza y que pensamos que no es nuestro, de la cultura. ¿Hay alguna manera entonces de hacerles cambiar la mentalidad, el chip a las empresas para que se enfoquen más en la retención? Sí, por supuesto, trabajar con ellos como lo está haciendo perfectamente Colao, Se Emprende y todos los organismos y mostrarles realmente las cifras, ¿no? Las cifras que podemos alcanzar con las ventas. Dice, estudios recientemente señalan de que podemos crecer un 5% paulatino en las ventas si nosotros invertimos en nuestra retención de clientes y podemos alcanzar un 15% a través de la publicidad que ellos generan. Dani, cuando nosotros generamos lo que llamamos el pronóstico de ventas por cada año, normalmente pronosticamos un 10-15% de crecimiento o un 20% de crecimiento cuando somos un poco agresivos. Pero el estudio señala que si nosotros invertimos en sistemas de retención del cliente, podemos alcanzar un 15% a través de la referencia y eso es genial. O sea, no necesitaríamos estar dándole conferencias, capacitaciones, desafíos, motivaciones a nuestra fuerza de venta. Simple y sencillamente nuestro propio cliente nos atraería un crecimiento de hasta un 15% más. Qué interesante lo que dice, porque la retención no solamente es que el cliente vuelva, sino que el cliente hable bien de nosotros para que otros vengan por primera vez. En un programa anterior hablábamos de que cuando alguien va a un restaurante y tiene una buena experiencia, es decir, que el camarero le sirve agua sin pedirlo, que el camarero le sugiere platos de una manera natural, personal, porque muchas veces vamos, no tenemos ni idea de lo que pedir, pero el camarero está esperando, ¿no? Como que ansioso a que le digamos qué queremos, ¿no? Pero no lo sabemos, ¿no? Pero tampoco nos lo dicen. Pero cuando tenemos una buena experiencia, que no es muy habitual que la gente vaya más allá, que las empresas vayan más allá, lo primero que hacemos es contárselo al mundo entero. Oye, he ido a, no sé, pizzería Michele. No te lo puedes creer. Pum, 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 pum. Um, eh, Fíjese el poder de dar una atención, ¿no? De ir más allá, ¿no? O sea, no solamente van a volver, sino que van a hablar de nosotros, ¿no? El doctor Claudio Ponce, un consultor de marketing estratégico en las áreas de Internet, dice, uno de los factores primordiales que toda empresa debe de tener conciencia es el hecho de identificarse con el cliente. La identificación se podría definir como el reconocimiento que tiene el mercado a un nicho de clientes potenciales de nuestra empresa. Todavía no estoy hablando de posicionamiento, sino de identificación. Identificación es decir, yo tengo la necesidad, me identifico con X empresa o con X producto. Tengo hambre, siento la necesidad de alimentarme, entonces me identifico con comida rápida o me identifico con comida casera, con los restaurantes de comida tropical o comida típica. Entonces, esa identificación es el primer paso. Una vez que nos sentimos identificados con nuestro cliente y le brindamos para que se identifiquen con nosotros, entonces viene un segundo paso. Agostina Muriel dice, el segundo paso tiene que ver con la fidelización. La fidelización del cliente consiste en retener clientes ganados que continúen comprando nuestros productos o servicios gracias a la experiencia positiva que han tenido en nuestra empresa, en nuestro restaurante, como usted señalaba. Muchas veces hay personas, clientes que van al restaurante y pareciera que se molestan que el mesero o llega y pregunta, ¿está bien todo por acá? ¿Necesitan algún servicio extra? ¿Le traigo más agüita? ¿Le doy refill? ¿Algún postre? Desde ya déjenme. Pero realmente ese es parte del servicio. Y quisiéramos mejor que el cliente diga, esté tranquilo, yo lo llamo si necesito algo, a que después esté diciendo, llamé, nunca me atendieron. Entonces definitivamente tiene que ver con identificación,
fidelización y por último, la lealtad. La lealtad es lo que nosotros conocemos como el CRM. Es todos nuestros esfuerzos para la retención del cliente. Ya no solamente esperar que el cliente me sea fiel, sino yo como empresa serle fiel. Y mantener esa relación póstuma. ¿Para qué? Para poder crecer juntos. Juntos, ¿por qué? Porque él se satisface y yo me satisfago. Él se satisface adquiriendo mi producto y yo me satisfago alcanzando mis metas y, por supuesto, mis ventas. Habla del CRM, qué bueno que habla del CRM, porque hablábamos antes que las empresas, micro y pequeñas empresas, que por cierto son 95%, casi todas, no emplean estrategias de retención. La retención está en un segundo nivel, es menos importante. Si hablamos de CRM, yo creo que si un 5%, si un 10% hacía estrategias de retención, las que usan un CRM yo creo que no superan el 2%. No, y es una de las maravillas del comercio electrónico, del marketing digital, que podemos saber quién está detrás de esa comunicación, quién nos ha enviado un mensaje, quién nos ha comprado. Cosa que no pasa en la tienda física. En la tienda física, pues no sabemos quién es la persona que nos compra. Podemos preguntárselo. Pero en Internet no hace falta preguntárselo. Ya lo sabemos. Cuando nos escribe un correito, ahí tenemos, ¿no? Nombre, apellido. Cuando nos compran, también tenemos ahí nombre, apellido, ¿no? Quizá la pregunta es doble. La primera es ¿por qué las empresas tampoco le hacen caso al CRM? Porque usted piensa que el CRM sigue siendo, pues, está abandonado. Nadie lo... ¿Y qué es? Quizás la primera duda es ¿qué es un CRM? ¿No? Quizás para las personas que todavía no lo conocen. La segunda es ¿por qué no se le da la atención que merece? Un factor que podríamos agregar el por qué no utilizamos el CRM, sobre todo en las MIPYMES, yo creo que es parte de la disciplina o del orden. Si nosotros analizamos los 4 pilares de la administración, vamos a encontrar que una de ellas se llama organización. La organización tiene que ver con la ciencia de ser disciplinado, de tener el carácter de hacer las cosas, pero hacerlas bien. Y el problema del customer o del CRM es el hecho de que le obliga a usted a tener orden en su Big Data o en su lista de clientes. Fechas de nacimiento, fechas de bodas o fechas importantes. De alguna manera, tiene que invertir un esfuerzo en poder levantar una Big Data. Y eso es lo que a veces las empresas, no, yo quiero más vender. No, pero es importante manejar una base de datos de sus clientes. No creo, mejor vendamos. Haga su esfuerzo en vender y ahí déjelos, ahí van a venir otra vez. Y realmente no, porque el cliente necesita sentirse identificado con nosotros y necesita crear ese grado de fidelidad. Y no lo vamos a poder hacer mientras no tengamos un CRM en nuestra empresa. Entonces, definitivamente sí necesitamos poner en marcha este proceso. Y un CRM al final se puede hacer en un papel, o sea, no hace falta. O sea, se puede hacer en un papel, en una hoja de papel, una servilleta, en una hoja de Excel. Colado también tiene un CRM. Pueden usar miles de... O sea, al final es nombre, apellido, correo electrónico y 4 datos, ¿no?, que nos ayuden a saber quién es quién. Hablaba antes usted, profesor Santos, de anticiparnos. Yo creo que es un concepto muy interesante, ¿no? Precisamente gracias a la información que hemos adquirido y que está en nuestro CRM, podemos anticiparnos. Creo que es un concepto muy novedoso. No sé si nos pudiera... O sea, la retención puede ser mediante una gran atención en el restaurante, ¿no? En el periodo de la compra, les sonreímos, les damos un servicio muy bueno y eso es una gran estrategia de retención. Y la siguiente es después, cuando ya se nos van, ¿no? Pero hemos adquirido información que nos ayudan a anticiparnos. ¿Nos puede explicar un poquito más cómo podemos usar la retención después, en el proceso de postventa? Bueno, en otro de los momentos en los que hemos compartido, hablábamos de los procesos de la selección y de compra o de la toma de decisión de compra de un cliente, que en la parte digital le llamamos cibercliente. Y dentro de ese proceso al final hablábamos uno que se llama el servicio postventa. Para toda organización, solo nos quedamos en la acción de la venta y
y nos satisface saber que ya vendimos. Pero ese elemento del servicio postventa es fundamental y es ahí donde justamente comienza el CRM. El CRM es la relación con el cliente, es la gestión que nosotros vamos a hacer con la relación de nuestro cliente. Entonces, por ahí mandarle un mensajito y decirle, muchas gracias por haber visitado nuestra tienda o nuestra página, o supimos que estuvo en nuestro negocio, muchas gracias por habernos visitado, esperamos haya sido de su expectativa. ¿Qué necesita? ¿Y qué le podemos servir o ayudar? Entonces el cliente comienza a interesarse y dice, wow, se dieron cuenta que yo estuve visitando su página y se dieron cuenta que yo estuve comprando o cotizando. Y cuando ya es nuestro cliente, ya nos compró, entonces yo le decía a usted y a todos los grupos que siempre nos acompañan en este proceso de digitalización, el hecho de mandar información, no información masiva, no en contenido extensos, sino de contenidos que son valiosos. Identificarnos con el cliente con contenidos valiosos, cortos. Por ejemplo, nos vino una novedad, un producto nuevo, entonces avisarle, tenerle esa gestión de poder informar. Estimado cliente, le informamos que el viernes o que el sábado nos llega producto nuevo traído desde X país. Esperamos contar con su presencia. Entonces ya el cliente se siente como muy interesado y qué tipo de producto va a traer. Bueno, vamos a traer la gama tal o tal línea de producto. Entonces ya el cliente se va sintiendo como parte de nuestro negocio. Por ahí yo le contaba a usted, creo, en una experiencia anterior también, que tuvimos un banco, una institución financiera que me llamaba para mis fechas de cumpleaños. Y me sorprendía porque era una institución financiera promedio, ¿no? Que en el país no es una de las que tiene un promedio de capital, y llamarme para mi cumpleaños, pero si yo me pongo a analizar, es que llaman porque tienen cierta cantidad de fondos en adelante. No, ni siquiera creo que era uno de los clientes más importantes de ellos, o ni llegaba a la media de los clientes más importantes por la cantidad de fondos que había, sino es el hecho del acto de decir, nos dimos cuenta que estuvo cumpliendo años. Muchas felicidades para Banco X. Es de gran satisfacción contar con usted como cliente. Es un privilegio y que el Señor añada muchos años más. ¿Qué? No puede ser. Entonces, al final uno va generando ese sentimiento de fidelidad, ese sentimiento de identificación y de lealtad. Y esos son factores que necesitamos hacerlo en el servicio postventa. Y la gente ya no vuelve por el producto o por el precio, sino vuelve por ese sentimiento de lealtad que ha generado esa llamada para felicitar al cumpleaños. O sea, aunque hay otro banco con una mejor condición, con menos comisiones, seguramente usted irá yendo al banco que le llamó. Yo creo que aplicar el CRM trae 4 cualidades o 4 ventajas. La primera de ellas es en la incrementación de nuestras ventas, porque nos anticipamos a las ofertas, al precio de producto, al precio de algunas fechas específicas o de temporada, como le llamamos. Entonces le avisamos al cliente. Viene Navidad, viene el Día de la Madre, viene verano, viene X temporada. Vamos a contar con las piscinas de todo tipo, de todo tamaño. Entonces el cliente dice, wow, no ha venido, pero ya están informando. Me interesa esta. Y ya tenemos, entonces no estamos incrementando nuestra venta porque nos estamos anticipando. 2, optimizamos la venta cruzada, destacando y sugiriendo alternativas o mejoras. Ya compró o ya le interesó la piscina. Hey, recuerde que también tenemos flotadores para los bebés. También tenemos asadores. Si quiere tener carne asada, un barbecue ahí al lado de su piscina. Entonces, estamos fortaleciendo, optimizando algunas ventas cruzadas. Y el cliente se va familiarizando con nosotros por eso. Un tercero es facilitar la identificación de los clientes. CRM nos ayuda a identificar nuestros clientes rentables y los no rentables, los que sí nos compran y los que nos visitan y a veces no nos compran mucho. Entonces vemos el punto de mejora, que es el punto número 4.
en qué parte podemos optimizar una mejor experiencia para usted. ¿Por qué no le gustó? ¿Por qué no le pareció? Y ahí es una oportunidad de mejora. Es que fíjense que la persona que me atendió mal y no me sentí bien. Listo, investigamos. Mire, cuando venga no la atiende usted. Si es una tienda física, si es una tienda virtual, entonces mejorar nuestros procesos de atención. Y este es un mundo de oportunidades, Dani, porque yo creo que todos los que están con nosotros ahora viéndonos y los que van a repetir viendo el programa, todos queremos que nos atiendan bien, que nos atiendan bonito y sentirnos complacidos con el tipo de servicio que nos dan. Pues entonces el CRM le ayuda a usted a optimizar ese encuentro para tener un encuentro con nuestro cliente de manera óptima y poderlo tener con nosotros en nuestra cartera de clientes permanentes. Para algunas empresas que el CRM no lo pueden visualizar, ahora vemos en pantalla cómo es el CRM, la estructura básica. Muy bien, tenemos los campos nombre, apellido, correo electrónico y campos adicionales. Podemos añadir, obviamente, pues más campos y más personas. Muy bien. Hablaba usted, profesor Santos, la cuarta estrategia me ha encantado, la de hablar con los clientes que estaban desatisfechos, ¿no? Una vez me preguntaron que si tenía alguien que me había ayudado, ¿no? Pues en Colado, alguien que fuera una referencia, un mentor, ¿no? Y después de pensarlo, dije sí, los clientes que no estaban satisfechos. Y creo que no los usamos lo suficiente, porque hay que tener a los clientes satisfechos cerca, ¿no? Para seguirlos masajeando, que estén contentos. Pero los clientes que no están contentos los hemos de tener más cerca todavía, ¿no? Como usted ha dicho, porque ellos nos van a dar la clave de los agujeritos, ¿no? De dónde sale el agua de la botella, dónde está la cosa rota. Qué fascinante, ¿no? Que a través de los clientes no satisfechos logremos arreglar cosas en nuestras empresas. Por supuesto que sí. Tenemos algunos canales de comunicación. Creo que hemos apostado mucho también a los envíos de correos, a los emails, pero ahora tenemos algunas herramientas que podrían ayudarnos a tener una comunicación un poco más interactiva con nuestros clientes, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que apostar a eso también, Dani, para poderle aportar a nuestros clientes servicios optimizados, ¿verdad? Y simplificados, y que ellos puedan satisfacer de manera pronta en lo que andan buscando a través de estos nuevos canales de comunicación. ¿WhatsApp podría ser uno? ¿Un canal a través del cual podemos comunicarnos con nuestros clientes, el WhatsApp? Pero ahora WhatsApp tiene grandes herramientas. No solamente tenemos el WhatsApp tradicional o común que todo el mundo utiliza, tenemos también el WhatsApp Business o el WhatsApp para negocios y pues contamos con el WhatsApp Plus. Entonces, de cualquiera, tenemos una gran gama de herramientas en las cuales podemos implementar. A mí me gusta mucho el WhatsApp Business para negocios porque podemos crear alguna semiautomatización de respuestas prontas para nuestros clientes y así erradicar aquellas preguntas continuas que nos hacen. ¿Qué precio? ¿Qué horario? ¿Dónde están ubicados? Entonces, todas esas cositas las tenemos ahí en WhatsApp ya listas, solo para que el cliente lo vea y simplemente pues ya adquiera su respuesta de manera pronta. El WhatsApp yo creo que es una herramienta muy buena para que podamos tener una interacción y una buena comunicación con nuestros clientes. Y para terminar, profesor Santos, ¿quién debe gestionar la comunicación con nuestros clientes? ¿Hemos de delegar esta función a un empleado o una empleada? ¿O ha de ser una responsabilidad de la propietaria, del propietario? ¿Quién debe gestionar esta comunicación? Dice que normalmente tenemos dos tipos de entidades. Entidades centralizadas y entidades descentralizadas. La descentralizada es aquella que utiliza de alguna manera la jerarquización. Delego a fulano para que haga esta gestión y a mengano para que haga esta otra. Entonces, dependiendo la política de la institución, podríamos nosotros también de alguna manera jerarquizar quién debe de atender. Sin embargo, y esto yo lo digo como consejo y ojalá pues a todos los propietarios, gerentes, dueños de sus propios MIPYMES, de sus propios emprendimientos, puedan captar esta idea.
yo apuesto a que siempre como dueños o como gerentes debemos de dejar ese link abierto para que el cliente pueda tener conexión con nosotros. Hay clientes que no solamente andan buscando una respuesta del dependiente o del que está en servicio al cliente o del agente de servicio a caja. No, hay clientes específicos que van a querer tener una comunicación con usted. Yo tuve hace poco, Dani, un encuentro en una empresa aquí en la ciudad de Tegucigalpa, donde estoy dando algunos consejos, sobre todo la atención al cliente. Hicimos una cena con todos los clientes más importantes de ellos. Y en esa cena, el dueño, el propietario se dio a conocer. Y créame, cuando el cliente salió, no salieron hablando de la comida, no salieron hablando de la fiesta, de la música, del mariachi, no salieron hablando de lo bonito que estuvo, sino por fin pudimos conocerlo. Y eso de haberlo conocido, para ellos fue como el boom, como el wow, era lo que faltaba después de tantos años de servicio, de trabajo, de compra y relación, tener el gusto de estrechar su mano. No, eso es un regalo que no lo vamos a despreciar ni lo vamos a desvalorar. Entonces yo creo que el dueño, el propietario siempre tiene que estar espiando qué se está respondiendo y sobre todo dejar por allí el link de que puedan conectarse. Necesita hablar con el gerente propietario, hágalo a través de acá y tener esa voluntad de poderle responder para que el cliente se sienta interesante, se sienta muy importante. Usted lo ha dicho bien, lo de espiar. Yo creo que no ha de tener una connotación negativa. Siempre debemos asegurar que los protocolos y procesos de comunicación, especialmente con la importancia que tienen, están a la altura de lo que nosotros queremos para nuestras empresas. Tenemos que revisar cada una de las comunicaciones que van, identificar áreas de mejora. O sea, no podemos desentendernos de la comunicación con nuestros clientes, ¿verdad? Es demasiado importante. En todas las especialidades se refiere, Dani. Por ejemplo, en uno de los pilares de la administración, en la supervisión. Luego en los pilares de mercadotecnia, cuando hablamos del producto, el mix de producto, hablamos de la promoción. Y dentro de la promoción hablamos sobre los procesos y canales de comunicación. O sea que sí está en todas las especialidades. Por ejemplo, si vemos en las ingenierías, vamos a encontrar calidad en los procesos. Entonces, siempre estamos viendo de alguna manera la mejora continua, la mejora en la ética, la mejora en la calidad de los procesos, la mejora en la supervisión, la mejora en los procesos de promoción, de canales de comunicación. Entonces, de alguna manera ya está establecido incluso en todas las especialidades que debe de existir. Entonces, para un emprendedor, para una persona que tiene una MIPYME, no debería para nada de ser extraño el hecho de supervisar qué gestión se está haciendo en nuestros canales de comunicación. Wow, profesor Santos, creo que la cátedra que nos acaba de impartir hoy ha sido extraordinaria. Ojalá, yo creo que las empresas ahora tienen una mejor visión, un mejor conocimiento del mercadotecnia y del CRM. Vamos a aprovechar para pasarles ahora un pequeño clip para que sepan cómo crear su CRM. Adelante. Enhorabuena, emprendedor. Ya has completado la primera de las 3 etapas que llevan a tu crecimiento digital. Has creado una fantástica página web gracias al plan de digitalización MIPYME. Y también has completado la segunda de las 3 etapas, hacerte pequeño para ser grande. Es decir, has pasado de ser una floristería que vendía de todo a una floristería especialista en ramos para cumpleaños. ¡Genial! Gracias a haber seguido este principio, la gente que busca flores para cumpleaños en Google te encuentra rápidamente. Y eso te ha permitido convertir un mayor número de visitantes en clientes. ¡Fantástico! Para aumentar tus ganancias y crecer en el entorno digital, necesitas que tu cliente vuelva 1, 2, 3 veces y muchas más. Y para que tu cliente vuelva, hay que llegar a la tercera etapa, que consiste en exceder sus expectativas tanto en el momento de la compra como después. El profesor de Harvard Ryan Buell, experto en desarrollo de negocios, da con la clave. Dani nos lo cuenta en este vídeo. Sus clientes quieren que se cubra la necesidad secundaria, sus emociones, sus sentimientos.
sentirse importante. Durante el proceso de compra, pídele al cliente su correo electrónico y pregúntale por sus intereses, sus gustos y sus preferencias, porque no solo lograrás exceder su expectativa durante la compra, sino que también te permitirá hacerlo después. Como consejo para pedir el correo electrónico de manera natural, puedes indicarle al cliente que tu empresa envía a veces mensajes informativos que le pueden interesar. Luego, pon la información en el apartado de gestión de clientes de tu cuenta de Colau. Como siempre, es súper rápido y en unos instantes has acabado. El primer paso es hacer clic en Contactos. Luego, haz clic en el botón Añadir nuevo contacto y escribe el nombre de tu cliente, su apellido, su correo electrónico, si tiene una empresa o no, y su número de teléfono. Haz clic en Añadir y listo. Ahora marca el cuadro del cliente que has añadido y haz clic en Añadir notas o tareas. Ahí verás que hay dos pestañas disponibles. Desde la pestaña de notas, haz clic en Crear nota. Si el cliente te ha comentado que le gustan las flores exóticas, anótalo para que tan pronto como recibas flores exóticas le puedas enviar un mensaje. Sé tan detallado como puedas para personalizar tu atención al máximo. Esto, como nos dijo el profesor de Harvard, Ryan Buell, cubre la necesidad secundaria de tu cliente, excediendo su expectativa, y hace que vuelva. Misión cumplida. Guarda tu nota y ahora haz clic en la pestaña de tareas. Si haces clic en Crear tarea, podrás añadir recordatorios para anticiparte y enviarle al cliente, por ejemplo, una oferta la semana antes del cumpleaños de su madre, teniendo en cuenta que a ella le encantan las orquídeas. Después de añadir las notas, tan solo hay que seleccionar el día y la hora en que deseas recibir el recordatorio a través de este calendario. Y después hacer clic en Guardar. Ten en cuenta que haciendo clic en Editar puedes modificar tanto tus tareas como tus notas en cualquier momento. Además, si tus clientes compran en línea a través de tu página web de Colau o rellenan el formulario, sus datos de contacto se almacenarán de forma automática. Desde la sección de tareas, puedes ver qué tareas están sin hacer y qué tareas has hecho. Cuando termines una tarea, haz clic en el cuadro de la izquierda para marcarla como hecha. Ahora verás que aparece en la lista de tareas hechas. Puedes volver a mandarla a la lista de tareas sin hacer haciendo clic de nuevo en el cuadro de la izquierda. Vuelve a la lista de tareas sin hacer y listo. Ahora ya sabes cómo gestionar la relación con tus clientes fácilmente con Colau y cómo satisfacer su necesidad secundaria excediendo sus expectativas. Por defecto, el CRM de Colau viene con unos campos establecidos, pero tú siempre puedes añadir más. Le das clic a Gestionar campos y aquí puedes editar el nombre de los campos, añadir nuevos y hacerlo si quieres opcionales u obligatorios. Puedes poner, por ejemplo, un campo en el que marques el número de veces que te ha comprado. Igualmente puedes añadir un campo en el que pongas si alguien te lo ha referido o no, para que puedas darle las gracias por ser un embajador de tu empresa. Fantástico, puedes crear todos los que quieras, todos los que necesites. Fantástico, y ahora puedes añadir toda la información que necesitas para gestionar y personalizar la relación con tus clientes. Bueno, profesor Santos, entonces vamos a contar con usted, ¿verdad?, en una próxima ocasión para poder desarrollar la retención, la adquisición, canales de comunicación. Un honor. Gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Siempre es un honor para mí poder recibir sus invitaciones y formar parte de este hermoso proceso. Dios bendiga su vida y a todo su equipo, a su staff de trabajo y a todos los que siempre están siguiendo cada una de las conferencias y aprendiendo nuevas cosas diariamente. Es un gusto y pues estamos a la orden siempre hoy. Un fuerte abrazo, profesor Santos. Igual. Pues nos despedimos hasta la próxima semana, si Dios quiere. Gracias de nuevo por estar aquí conectados al ciclo de conferencias digitales. Hasta entonces, que estén muy bien.